Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a hablar del caso de María Belén Bernal, principalmente porque me lo han pedido mucho estas últimas semanas, ya que ocurrió justamente hace muy poco tiempo. Usualmente no hago casos tan recientes por la falta de información, pero considero que es bueno en este caso en particular tener una línea de eventos clara disponible para que puedan guiarse a la hora de seguir este caso. Como suele pasar en estas historias muy conocidas, se van perdiendo detalles y volviendo más confuso. Es también importante en este momento que estos hechos se sepan. Con eso viene una advertencia, y es que usualmente en muchos casos se presenta una especie de efecto teléfono descompuesto, en el que los detalles se mezclan entre diferentes diarios, y resulta entonces más difícil recolectar esos datos, por lo que es posible que haya alguna cosa no del todo correcta en este video, cosa que espero que con el tiempo se esclarezca. Así que, cuando eso pase y si quieren corregirlo, por favor dejen un comentario ahí abajo con la actualización. Así que bueno, ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. María Belén Bernal era una abogada litigante de 34 años, que dedicó varios años de su carrera al derecho penal. En el año 2017 se casó con el teniente de la policía Germán Cáceres, y a partir de ese momento todo cambió. Sus vecinos la recuerdan como una persona generosa y bondadosa, una mujer que de hecho ayudaba gratuitamente con asesoría jurídica según lo que dijeron. Su madre agregó además que para Belén lo principal era la familia, diciendo lo siguiente: también cuidaba de mi madre, su abuela, quien tiene cáncer, y ella le ayudaba con las medicinas. Al momento de los hechos, la abogada trabajaba para la firma Defensa Penal Group, y era parte del grupo de 6 mujeres que llevan casos enfocados mayormente en materia penal. Era una abogada respetada que había conseguido su título en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central y completado una maestría en litigación oral en la California Western School of Law. Uno de sus casos más reconocidos es el de Alejandro Paliz. Ella representó a su familia cuando Alejandro Paliz murió en marzo de 2021, después de ser atropellado por una patrulla de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito. Ella logró demostrar la responsabilidad que habían tenido los agentes, con una maniobra que impidió la reacción de Paliz para evitar el accidente. María Belén había llevado también casos de agresión sexual, violencia de género, defensa a policías, pensiones de alimentos, entre otros. También tenía una cuenta de TikTok en la que publicó algo que en un principio podría haber parecido importante para el caso. En un video ella había dado 2 nombres a los que responsabilizaba de antemano si algo le llegaba a pasar. Ella sabía que tenía enemigos y quiso advertir al respecto. Hola, hoy no vengo a hacer experimentos, ni trends, ni tampoco a hacer comedia. Hoy vengo a contarle la triste realidad de lo que es meter preso a un papá que incumple con lo básico, que es proveer de alimentos a sus hijos. El día viernes, aproximadamente a las 5 de la tarde, fui al restaurante Vía Partenope, que queda ubicado en la República de El Salvador. Este restaurante es dueño, socio o como quieras llamarlo, de la persona que deuda alimentos. En este restaurante conocí a un chico que se llama Sebastián Ríos. Hijo de madre, este man peló los dientes, hizo el interesante y ya nada, le puso en bandeja de plata al pana. Ya saben, chicos, pensar con la de arriba, no con la de abajo. Si no, fregaste. Gracias, Sebastián. Si no hubiera sido por ti, no le cogía el pana. Comíamos, charlábamos y veo que el man sale como Pedro por su casa a su otro restaurante, es decir, salió del Vía Partenope a otro restaurante que ha sido de él, que se llama La Falda. Hay aproximadamente como 3 minutos de distancia. En esos 3 minutos de distancia, nadie le cogió, pese a que había gente ya esperándole. Le pido al amigo que me lleve al otro restaurante, porque yo no conocía. En efecto, me lleva. Y es ahí donde él vuelve a salir, alrededor como de las 9 de la noche. Miren cuánto tiempo yo estoy esperando para agarrarle. Y entra desaforado, golpeándole al policía que le iba a detener, pese a que se había identificado. Y es más, tuve una contravención por este hecho. Así que nada, me estoy inventando. Si quieren saber
cuál es el número de proceso, déjenme en comentarios, les pongo para que revisen, es público. El momento que le pegan a este man, a este servidor policial, dentro del restaurante, todos los empleados de él van en contra y él dice, la policía, sáqueme de aquí, y se guarda en una oficina. Después de haberle pegado al policía, ¿no? Bueno, de haberle empujado, de haberle maltratado, como quieran llamarlo. Se guarda en esa oficina y el momento que estaban unas personas en ese bochinche, salen dos. Que ya les voy a ver si puedo conseguir los videos y subirlos también al TikTok para informarles. Y me amenazaron. Dos personas que dijeron, somos los guardaespaldas de Franco, así que te conviene mejor que te largues. Así que es importante dejar esto plasmado, porque si me pasa algo a mí o a mi familia, yo le hago responsable al señor Franco Olivo o al Sebastián Ríos. Fueron los dos que me amenazaron por meter preso a alguien que debe alimentos. Si quieren más, parte 2. Sin embargo, tan pronto se conoció su desaparición, la Fiscalía ecuatoriana descartó los dos nombres que ella había señalado en aquel video, ya que en realidad resultaba evidente quién era el verdadero culpable en esta ocasión. El caso comienza como tal cuando Bernal llega a la Escuela Superior de Policía ubicada a las afueras de Quito, la noche del 11 de septiembre del 2022. Este año y hace un mes. Llegó a este lugar a visitar a su esposo, que se desempeñaba como instructor ahí. Esa fue la última vez que se la vio con vida. Pero entonces, pasemos a ver el día de los hechos. María Belén ingresó a la escuela de policía a las 12:45 de la noche. Las autoridades dijeron que el ingreso de la mujer a la Escuela Superior de Policía quedó registrado, pero no su salida. Al ingreso de la institución se encontraba un guardia que la dejó pasar en un horario no autorizado. La abogada entró en su camioneta Great Wall modelo Haval directamente hasta el edificio donde se encuentran los dormitorios de los tenientes. Este recorrido no dura más de 5 minutos. Llegado al edificio, subió las escaleras hasta la habitación B, que pertenecía a su esposo. Al ingresar en esta, Bernal lo habría encontrado con la cadete Jocelyn Sánchez. Según el relato del abogado de Jocelyn, en ese momento se desató una gran pelea entre la pareja, por lo que ella decidió esconderse en la habitación contigua. Se quedó en este lugar mientras en la habitación de al lado se escuchaban gritos, golpes contra la pared y pedidos de auxilio. También hubo testigos del hecho que mencionaron que se escuchó el grito de "me matan" por parte de María Belén Bernal. Uno de estos testigos reportó el caso a un superior, pero la orden fue que no se metieran en líos de pareja. Más tarde, entonces, Cáceres se acercó el lunes 12 de septiembre a la DISANED, la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión, para denunciar la desaparición de su esposa. Allí el general Alain Luna, jefe de logística de la policía y también defendido por María Belén Bernal, le dijo al teniente que haga la gestión de la denuncia. Al día siguiente, los investigadores se acercaron a la habitación del teniente para revisar el lugar, a lo que Cáceres se negó. En la habitación resulta que había manchas de sangre. Cáceres, ahora sospechoso, declaró su versión de los hechos ante la fiscalía, finalizando su testimonio a las 2:40 de la tarde. Desde entonces quedó retenido por 8 horas hasta las 10:45, hora en la que se reunió con sus padres y su hermana afuera del edificio de la fiscalía. Esta fue la última vez que se lo vio alejándose en una moto BMW. Según la fiscalía, el testimonio de Cáceres no ameritaba ninguna medida cautelar inicial, pero de igual manera pusieron un pedido de vigilancia en el proceso de indagación previa por la desaparición de su esposa. Esta decisión se debió a que en la declaración de Cáceres había inconsistencias. Esa misma noche la fiscalía allanó la casa de la hermana de Cáceres y se encontró la moto del teniente, con la cual había sido visto por última vez, huyendo del lugar. 10 días después, el 21 de septiembre, la policía informó el hallazgo de un cuerpo en el Cerro Casitagua, cerca de la escuela de policías. Después de horas, fue el mismo presidente ecuatoriano quien confirmó que el cuerpo encontrado era, en efecto, el de María Belén Bernal. En una rueda de prensa, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que la vestimenta, un tatuaje y otros elementos permitieron que las autoridades identificaran el cuerpo de Belén. Los movimientos del principal sospechoso se empiezan a tener en cuenta desde el sábado
10 de septiembre por la noche, cuando asistió a una fiesta en el departamento de la cadete Nadella Mosquera. Jocelyn Sánchez contó que Cáceres se encontraba ebrio en esa fiesta y había coqueteado con ella. Se encontraron en el cuarto de Cáceres para tomar una cerveza. Ahí es donde más tarde Belén los encuentra. Según los detalles de la investigación, María Belén murió por asfixia provocada por una llave de artes marciales, a la 1:30 de la madrugada. Un oficial confesó escuchar cómo Cáceres bajó un bulto por la escalera y lo subió al auto en el que había llegado Bernal. Luego, entre las 4:30 y las 5 de la mañana, se escucharon ruidos en la habitación nuevamente. Pero esta vez eran ruidos provocados por dos personas manteniendo relaciones sexuales. El domingo, cerca del mediodía, el teniente continuó con su trabajo como si nada hubiese pasado. Durante esas horas, Cáceres se dedicó a limpiar la escena del crimen, hasta las 19:30 que salió del edificio manejando el auto de su esposa. Se dirigió hacia la salida trasera de la escuela policial. Nadie revisó su vehículo, ya que se trataba de un teniente saliendo de su lugar de trabajo. Desde ahí manejó por aproximadamente 10 minutos hasta el Cerro Casitagua, donde finalmente enterró el cuerpo. Según un reporte de los investigadores, el cuerpo de María Belén Bernal permaneció en el baúl del auto por alrededor de 18 horas. En la investigación se encontraron reiteradas llamadas entre Cáceres y la teniente Mosquera, hechas entre el sábado a la noche y el lunes a la madrugada. Ese mismo lunes, Cáceres retoma su trabajo con normalidad, hasta las 14:30 que recibe una llamada de su suegra, preguntando claramente por el paradero de su esposa. Al no recibir una respuesta positiva, la mujer le pide que haga la denuncia por desaparición, pero es recién a las 5 de la tarde que el teniente decide erradicar la denuncia, y es en ese momento en el cual se da comienzo a la investigación. Luego de darse a conocer este crimen, el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, mencionó que el sospechoso no se había presentado a trabajar desde hacía 3 días, contando a partir del hallazgo del cuerpo, y que por esto se inició un proceso de destitución. Agregó que el Ministerio del Interior y la Dirección de la Escuela Superior de Policía presentarán una denuncia para sumarla a la investigación. Por otra parte, la Fiscalía General acaba de informar que realizó un allanamiento en el área del pelotón femenino de la Escuela Superior de Policía en Quito, para ejecutar una orden de detención para fines investigativos de la cadete Jocelyn Sánchez. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, dijo que se la investigará para determinar si tuvo alguna participación en la desaparición de Bernal. Un juez dictó la medida de prisión preventiva para la cadete por presunta desaparición involuntaria. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó desde su cuenta oficial de Twitter que ordenó que 2 generales de la Policía Nacional sean desvinculados de la institución. También solicitó a los mandos policiales del país que pongan sus cargos a disposición. Los generales cuya desvinculación dispuso Lasso son Freddy Goyes y Giovanni Pons, Director Nacional de Investigación de Policía Judicial y Director Nacional de Seguridad Ciudadana y Orden Público, respectivamente. El presidente de todas formas no detalló los motivos de la desvinculación de estos generales. Lasso también informó que dio un plazo de una semana al comandante de la policía, Fausto Salinas, para entregar resultados definitivos que conduzcan a la captura de Cáceres, y agregó que ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Patricio Carrillo, diciendo: "El Ecuador entero conoce el valor del general Carrillo, y aunque a algunos no les guste su frontalidad, el general Patricio Carrillo ha dedicado su vida y su lealtad al ideal de un país más seguro. Sin embargo, tras los acontecimientos de estos días, he decidido que sus servicios concluyan el día de hoy. He pedido al general Carrillo su dimisión como ministro del Interior. Como presidente de la República les quiero pedir perdón porque esto no debe suceder nunca, pero mucho menos en un edificio público donde se forman quienes deben protegernos". La desaparición de Bernal provocó un enfrentamiento verbal entre autoridades y presentes de instituciones de seguridad y por supuesto generó el repudio de la gente que exige justicia por el hecho. Las inconsistencias del hecho no ayudan a la opinión pública, claramente. En primer lugar, la policía de Ecuador reportó la desaparición de Bernal el 11 de septiembre. La Fiscalía General del Estado informó que sabe del caso desde el 13 de septiembre, a partir de la denuncia del teniente Cáceres. Luego de la denuncia de la Fiscalía por parte de Cáceres, 2 días después de la desaparición de Bernal, la Fiscalía encontró inconsistencias en su declaración, por lo que pidió vigilancia y seguimiento para él. En cuanto a la reacción de la gente, evidentemente es de rechazo y repudio a las actuaciones alrededor de este caso, sobre todo después de que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, calificara esto de la desaparición de la abogada Bernal como un acto humano en sus declaraciones. Y leo sus palabras: "Lamentamos muchísimo que haya sucedido este acto que es humano y racional, pero es de humanos y en términos generales estamos trabajando conjuntamente con la familia para que en transparencia se vaya entregando
toda la información disponible. La fiscal general Diana Salazar dijo en una rueda de prensa que es lamentable la forma en la que se está abordando el caso desde la Policía Nacional, porque hasta el momento no se ha lanzado un informe oficial de lo que ocurrió dentro de la Escuela Superior de Policía. A fines de septiembre, el Parlamento de Ecuador decidió crear una comisión especial para vigilar las investigaciones del crimen de la abogada. La votación dio a favor 88 de los 128 legisladores. Se resolvió crear la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del caso María Belén Bernal, integrada por 5 asambleístas de diferentes grupos políticos. Desde esta comisión se realizará un proceso de fiscalización en un plazo de 30 días y deberán presentar un informe detallado del caso para que sea conocido y debatido por la Asamblea Nacional. Hasta el momento, la única persona imputada por el crimen de María Belén Bernal es la cadete Jocelyn Sánchez, de 24 años, a quien se le dictó prisión preventiva mientras continuaba la búsqueda de Bernal. Sin embargo, la situación jurídica de la cadete cambió cuando apareció el cuerpo. Por eso, ahora se la está investigando por el delito de femicidio. El abogado de la cadete, Gonzalo Realpe, había presentado el recurso de habeas corpus, considerando que ese era el camino para obtener la libertad. El habeas corpus es una acción constitucional que se aplica cuando una persona fue privada de su libertad de forma arbitraria, ilegal e ilegítima, o cuando la salud, integridad física o vida del privado de libertad está en riesgo. La sala especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia de la Corte Provincial de Pichincha estaba encargada de analizar esta acción constitucional y decidir si la imputada salía o no de la cárcel. Sánchez desistió de la acción de habeas corpus y tras esta decisión la audiencia no progresó y el pedido fue archivado. El abogado Realpe, después de esta decisión, dejó de ser el representante legal de la joven, indicando que todo esto ocurrió porque otro abogado la convenció de que desista del pedido actual y le ofreció presentar un nuevo recurso legal. El nuevo abogado en cuestión le aseguró que de esa forma podría salir de la cárcel de mujeres de Quito, donde se encuentra en este momento recluida. En este momento han transcurrido más de 20 días desde que el Ministerio del Interior ecuatoriano confirmó que Germán Cáceres está prófugo de la justicia. La Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad, requeridas por la ley, es la encargada de localizar al principal sospechoso del femicidio. La Policía Nacional confirmó que hasta el momento se manejan 2 hipótesis sobre la ruta que tomó Cáceres. La primera es que pudo haber viajado a Panamá y la segunda es que huyó desde Quito hasta Loja, al sur de Ecuador, en colectivo o bus. Entre las posibilidades que la policía en este momento está manejando es que Cáceres haya ido hasta la terminal de Quitumbe, en el sur de Quito. Allí habría tomado un bus hasta Alamor, en la ciudad de Loja. Esta segunda teoría parte gracias a un testigo, quien asegura haberlo visto. Al llegar a ese territorio del sur del país, el esposo de Belén se sentó en un tronco por varias horas. El testigo dijo, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y también mencionó que lo identificó por un tatuaje en su brazo y por su parecido físico. Pero de momento no se tienen más noticias y les recuerdo entonces que este hombre sigue estando prófugo y lo siguen buscando. Así que si lo ven, llamen a las autoridades. Al menos está siendo buscado en este momento mientras grabo el video. Por ahí cuando ustedes lo estén viendo hayan pasado más cosas. Por eso digo que hay que mantenerse atento. María Belén Bernal era reconocida entre sus colegas abogados por litigar en el derecho penal. Pero Bernal Otavalo también era la madre de Isaac, un niño de 13 años que incluso creó una cuenta de Twitter para pedir que su mamá aparezca. Un mensaje contundente fue el que dejó en la red social. Buenas noches a todos. Ayúdenme a encontrar a mi mamá. La última persona que estuvo con ella fue mi padrastro, Germán Cáceres. Cáceres se encuentra prófugo desde el 13 de septiembre y las autoridades ecuatorianas han ofrecido una recompensa de $20.000 para quien brinde información que les permita capturarlo. Lo vamos a encontrar aunque esté debajo de una piedra. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy. No hay mucho más que decir. Como les mencioné antes, la verdad es que todavía es muy reciente, así que la información sigue siendo escasa, pero como ven, solamente falta encontrar a este hombre. Como habrán visto recién de todo lo que les conté del caso, evidentemente está teniendo mucha repercusión y se están tomando medidas para resolverlo. Sin embargo, siempre me hace preguntar este tipo de casos, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera notado, si la gente no lo hubiera hecho viral, si la gente no lo hubiese compartido por todas partes y si no hubiese marchas al respecto o mucha gente quejándose? Se me hace difícil pensar que algo
como esto hubiera pasado sin la atención que tiene el caso. Por eso también me parece importante compartir este tipo de noticias, que se haga conocido y que evidentemente se sepa que este tipo de historias no se pueden repetir. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes en los comentarios, que los estoy leyendo. Acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.